Señor, prepárame para ser un santuario puro y santo. La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Seré un santuario, un santuario. Hay una fuente de agua viva que siempre abierta está para ti. Es la fuente de amor que Jesús abrió al morir por nos en la cruz. Ven a mí, dice el Salvador. Ven a mí, Él te llama. Tú vendrás y vida tendrás. Es la fuente de salvación. Una fuente que sacia y trae paz desde el cielo. Dios volverá, donde puede aquel que sediento entra beber gratis, saciar su sed. Ven a mí, dice el Salvador. Ven a mí, Él te llama. Tú vendrás y vida tendrás. Es la fuente de salvación. Todos pueden ser rescatados de este mundo predicado. Este mundo está casi al perecer en fiel lugar tendrás. Ven a mí, dice el Salvador. Ven a mí, Él te llama. Tú vendrás y vida tendrás. Es la fuente de salvación. Ven a mí, dice el Salvador. Ven a mí, Él te llama. Tú vendrás y vida tendrás. Es la fuente de salvación. Es la fuente de salvación. Es la fuente de salvación. Que Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a su programa Lea la Biblia. Para esta ocasión tenemos el tema Jesucristo, la principal piedra del ángulo. Iremos a 1 Pedro capítulo 2, versículos del 4 al 7. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por la cual también conteniendo la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Este es un cuadro de la gran casa que Dios ha edificado. La iglesia del Señor Jesucristo, en este edificio, Jesucristo es la principal piedra de aquel edificio. Y los creyentes son piedras vivas agregadas a la piedra principal del edificio. ¿Y qué son los inconversos? Bueno, son aquellas personas que rechazan, son constructores que construyen a su manera, fuera del ángulo principal. La lección es clara. Mientras una piedra está sola, aislada, no sirve para nada. Solo es importante cuando es agregada a una construcción. Y así sucede con la vida de una persona,
solo tiene valor, solo tiene propósito si obedece a Cristo y Él lo agregará a su iglesia. ¿Por qué Cristo es la principal piedra del ángulo? Porque Cristo es la piedra viva. ¿Cómo puede una piedra estar viva? Pues lógicamente no puede ser. Las piedras son cosas sin vida, son inertes, son algo que nos parece inútiles muchas veces, ¿verdad? Sin embargo, Pedro tiene la idea del templo de Jerusalén. Pedro tiene en su mente la idea de una construcción. Pedro está diciendo que Cristo es la parte esencial de la construcción del templo de Dios, este templo espiritual y nunca material, como era el templo de Jerusalén. Esto es un cuadro de cómo Dios ve a Cristo y a sus seguidores. La iglesia como un edificio espiritual en la cual su estructura principal es Jesucristo. Y una persona obedece a Cristo, es salva y es agregada a la iglesia. Y esa piedra principal de la iglesia. Pedro llama a Jesús piedra viva porque él supo que Jesús se levantó de entre los muertos. Él lo vio, pues se le apareció antes que se les apareciera a los demás discípulos. Por esta experiencia, él resalta el tema de la resurrección en 1 Pedro capítulo 1 y versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. ¿Cómo hace Dios para darnos la esperanza? La esperanza viva proviene de la misericordia de Dios. Esta es la base de nuestra esperanza, la misericordia de Dios, ¿verdad? Que a través del nuevo nacimiento, una persona regenerada, convertida, es un hombre nuevo y de vivir para siempre. Mire qué importante. Así que Cristo le comunicó a Nicodemo y a los miles de personas que a él les predicó, así como nos comunicó a nosotros, ¿verdad? Y les comunica a las personas que se les predica. Además, la esperanza viva proviene de la resurrección de Jesucristo, de entre los muertos, demostrando que Dios tiene el poder para resucitar entre los muertos. Él es poderoso. Él lo demostró. Él resucitó muertos en sus 3 años de ministerio. Y él, cuando llegó a la cruz del Calvario, él murió y bajó a la tumba, pero al tercer día resucitó entre los muertos. Por otra parte, en Mateo capítulo 16, versículo 18, Pedro reconoció que Jesucristo era la roca sobre el cual se fundamentaría la iglesia o se establecería la iglesia. Recordemos que fue sobre esa declaración de Pedro que Jesucristo edificaría la iglesia. Aquí Pedro está diciendo que la roca es Cristo. No olvidemos aquella expresión cuando Jesucristo hace una pregunta y él declara inmediatamente, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice el Señor Jesucristo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, sobre esta declaración que tú has dado, yo voy a edificar mi iglesia. Jesucristo es la piedra viva, contraria a las piedras frías, muertas del templo, que estaba en Jerusalén en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en Mateo capítulo 21, versículos 42 y 44, Jesús se refirió a sí mismo como una piedra. Dice el pasaje, Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa.
a nuestros ojos. Por tanto, digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Aquí hay tres elementos importantes a destacar, ¿verdad? Por ejemplo, Cristo es el capitán de nuestra salvación. Es el que vino, murió, bajó a la tumba, pero resucitó al tercer día. Bueno, todas estas piedras, ¿verdad?, son puestas sobre este sostén, que es la piedra preeminentemente con posición de poder. Todas las piedras son colocadas sobre esta piedra poderosa, que es Cristo Jesús. Entonces, cuando una persona obedece a Cristo, pues es agregada al edificio, es agregada a la iglesia. Y esa nueva persona se convierte en una nueva creación. Dios quitaría su reino y lo daría a otra nación. Israel falló en el cumplir la misión encomendada por Dios y falló miserablemente, por eso Dios le quitó el reino. Y la nueva nación de Dios tiene que ser una nueva creación. No puede ser una nación existente así como Dios había creado a Israel para ser una nueva nación por medio de un hombre, en este caso sería Abraham en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Pues a través de la descendencia de Abraham, pues Dios iba a establecer un pueblo. Porque en el futuro iba a venir el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y tenía que ser a través de un nuevo pueblo, pues. Entonces Dios también iba a crear una nueva nación a través de Jesucristo. Ahora, esa nueva nación va a recibir una herencia que no es una herencia física, sino que es una herencia que viene del cielo. Es de dimensión espiritual. El pueblo de Israel, todas sus promesas fueron materiales, ¿eh? Pero las promesas que nos ha dado el Señor Jesucristo son de carácter espiritual. Y los ciudadanos son personas, o somos personas de todas las nacionalidades de este mundo, de todos los países, ¿verdad? La iglesia está conformada con personas que viven en todos los países en donde se predica el Evangelio y ellas son obedientes a Cristo Jesús. Y Cristo es la piedra de tropiezo y la roca de ofensa. Algunas personas no pueden entender que Cristo sea el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que Él vino en vida, verdad? O una forma semejante a la nuestra, y sea el Mesías, y sea el Hijo de Dios. Otras les resulta repulsiva la cruz y la sangre de Cristo. ¿Cómo es posible que este hombre que murió en la cruz y que nos pueda salvar porque ha derramado simplemente su sangre, como ustedes dicen? Pues la gente responde de esa forma. Pero Cristo es la piedra de destrucción, piedra que hiere. Ahora Cristo gobierna y reina en todo el universo, en todo el mundo. Pero Él va a regresar, va a venir a llevar a su iglesia, pero también va a rendir cuentas a todos, incluyendo a los inconversos que nunca creyeron. Entonces, pero ese día viene duro para ellos. ¿Por qué? Porque se murieron sin haber creído. Y a ese día pues ya no hay oportunidades para ellos. Ellos la pasarán muy mal, lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué Cristo es la principal piedra del ángulo? Porque los creyentes son también piedras vivas. Nosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. La imagen que Pedro presenta es que Dios es templo espiritual, casa espiritual. Usando piedras vivas, es decir, a cristianos, personas vivas, aquellas que se han acercado y han obedecido
a la principal piedra viva, que es Jesucristo. Jesucristo se identificó como una piedra viva, después nosotros fuimos llamados piedra viva. Ahora, nosotros vivimos porque estamos conectados con Él, quien es la fuente de vida. Algo así como cuando uno quiere conectar un aparato electrodoméstico y está presente ahí la energía eléctrica. Pero si yo quiero conectar un aparato y no hay energía eléctrica, pues el aparato no va a funcionar. Al no ser que existan pilas, pero de lo contrario no trabaja, pues. Entonces, se necesita la fuente de la energía eléctrica. Para nosotros necesitamos o hemos necesitado, o la gente necesita a Cristo Jesús para que pueda tener vida, y vida en abundancia. Así que las piedras de un edificio no son buenas, a menos que estén en el lugar apropiado y en el edificio apropiado. Y 3 hechos importantes. 1, los creyentes son agregados a una casa espiritual, cuando estos creen y obedecen al Señor Jesucristo. Ese es el cuadro de la iglesia que Dios ha construido y que sigue construyendo, ¿verdad? O sigue agregando en todas las partes de la tierra. Incluye a creyentes de todas las generaciones pasadas, de las generaciones recién pasadas, y las presentes y las futuras. O sea, la casa de Dios es una casa espiritual. Significa que la casa de Dios es espiritual en contraposición a una casa física. Porque una casa física o casa material, donde nosotros sabemos habitar aquí en esta tierra, no es permanente. Una casa envejece, se deteriora, su estructura que es de metal, pues aunque sea de metal, con los años se empieza a deteriorarse, pues. Se empieza a corromperse el hierro y llega un momento que ya no tiene el mismo valor como cuando está recién construida. Pero la casa espiritual no es así. El mundo espiritual es un mundo permanente y es un mundo eterno. La casa espiritual implica responsabilidades. Al volver a Dios y colocamos nuestras vidas sobre la roca principal y somos parte de esa casa espiritual, somos solo una de muchos que se ubicaron en la gran casa espiritual de Dios. Bueno, Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Lo dijo de esta forma. Dijo así: muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Bueno, el asunto es que no hay lugar para el orgullo en la nueva casa, o en la casa del edificio que es Cristo. No hay lugar para la envidia. No hay lugar para las críticas. No hay lugar para las acusaciones. No hay lugar para los prejuicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay lugar para que una piedra se jacte sobre otra piedra, que es también importante. Debemos colocarnos juntos donde pertenecemos y hacer nuestra parte para sostener el edificio. No debemos buscar el lugar de la otra posición que ocupa la otra piedra o que ocupa su función específica. No, ¿por qué? Porque estaríamos debilitando y el edificio no tiene que ser debilitado, tiene que ser fortalecido. Entonces, el edificio, ¿por qué? Porque un edificio en crecimiento pues va fortaleciéndose, va expandiéndose. En Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo en el Señor. La piedra angular es una piedra que marca una dirección. Se le usa para alinear
todo el edificio y todas las demás piedras. Es decir, en aquellos tiempos, cuando no existían estas mezclas, cuando no existía una estructura de metal, y mucho menos existían esas vigas que ahora colocan, de que son de puro metal, no existían en aquellos tiempos. Lo que existía era una piedra principal que podía resistir el que se le agregaran otras, pues. Entonces había una piedra principal y sobre esa piedra principal se agregaban otras. ¿Por qué? Porque no existían las estructuras fuertes como ahora se hacen en las construcciones. Entonces, lo mismo sucede con Cristo. Él es la persona que dio y da las directrices o instrucciones y la gente de Dios. Y nosotros, la iglesia, debemos construir nuestras vidas obedeciendo esas instrucciones, obedeciendo esas directrices y instruir y seguir construyéndonos, ¿verdad? Desde la parte de edificarnos, ¿verdad? Y estaremos fuera de la línea y no estaremos fuera de la línea. Ahora, ¿cómo una persona va a estar fuera de la línea? Bueno, estará fuera de la línea cuando no siga las instrucciones, cuando no siga las indicaciones. Entonces estará fuera de línea. Así también en el versículo 21 dice, describe a la iglesia en construcción. Es decir, una organización con crecimiento, en ese sentido, ¿verdad? Porque la iglesia va creciendo día tras día. La palabra crece es un término biológico, la idea de un organismo vivo. La iglesia se describe como un organismo vivo, la unión de diversas partes de un ser vivo. El hecho es que cada vez más piezas, cada vez más creyentes son llevados a ingresar al edificio que es la iglesia. Y en ese sentido es un organismo vivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia está formada por seres vivos. Así como crece, la iglesia tiene desafíos. Y el desafío de la iglesia en el primer siglo, pues, era predicar el evangelio. El desafío en la actualidad, pues, sigue siendo el mismo, predicar el evangelio. Todo creyente dentro de esta construcción grande cumple una función dentro del edificio. Es decir, cada creyente es un trabajador, y un trabajador del que se espera que se ocupe de añadir, no de añadir, sino que de predicar el evangelio para que se conviertan las almas y Cristo las pueda agregar, ¿verdad? Porque Cristo es quien agrega a la iglesia. El trabajador, el obrero, nomás hace el trabajo de predicar el evangelio. Entonces, ¿por qué Cristo es la principal piedra del ángulo? Bueno, porque los no creyentes son constructores desobedientes. Los incrédulos descalifican a la piedra principal. Entonces creen que la piedra no se adecúa a sus planes terrenales. Rechazan, descalifican a la principal piedra que es Cristo. Los incrédulos tropiezan en la piedra que es Cristo. Él es una roca que los ofende, se sienten ofendidos, ¿verdad? Y no comprenden que Cristo haya venido en forma humana. No comprenden que Cristo puede perdonar pecados. No comprenden que haya resucitado entre los muertos. La gente simplemente tropieza sobre hechos reales que Jesucristo realizó, o que realiza, pues, ¿verdad? Perdonar pecados, el hecho de haber resucitado entre los muertos. ¿Quién lo niega? Pues todos lo saben, y solo los incrédulos lo rechazan. Ahora, ¿cuáles serán las consecuencias terribles de ese rechazo? Se rechaza la única esperanza de vivir para siempre. Entonces, cuando una persona dice, no quiero saber nada del Evangelio de Cristo, está diciendo que está rechazando la única esperanza de vivir para siempre. Es en la eternidad, pues, para salvación. Claro, siempre va a vivir para siempre, pero para condenación. Entonces se conduce en una calle sin retorno, una calle sin salida,
un mundo de incredulidad que será en desobediencia para siempre. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijera, no creéis. Dice Lucas capítulo 22, versículo 67. Muchos preguntaban al Señor si Él era el Cristo prometido. ¿Y cómo que no iban a saber? ¿Cómo que no iban a conocer? Sabiendo las maravillas que Él hacía. Observaban de primera mano y aún así no creían. Ahora, si aquellos observando de primera mano no creyeron, pues algunos de los gentiles o muchos de la gente del pueblo gentil, cosas que no ha visto, pues mucho menos los va a creer. Entonces, por eso os dice que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan capítulo 8, versículo 24. Bueno, si la persona no cree, pues va a morir en sus pecados. La persona está bajo esa condición de pecador. Y así va a morir si no cree. Estimado amigo, ¿quiere usted ser agregado y convertido en una piedra viva para Cristo? ¿Quiere usted cambiar de actitud obedeciendo el Evangelio de Cristo Jesús? Bien puede. Y para que usted pueda ser agregado al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, o la piedra principal más importante. Le invitamos a que nos siga sintonizando a través de este medio radial. Y no olvide que hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella calla. Que La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7335-3888. 7335-3888. Consulte nuestro sitio web www.cultivandoelalma.com. Señor, también todo lo escuchas tú, todo lo puedes ver, toda mi maldad